Hola, hola, mis queridos corazones. Copyright alegró inmensa tenerlos de vuelta en nuestro canal, vuestro rinconcito favorito para las últimas noticias, chismecitos jugosos y todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que rebosen en ergua positiva, porque tenemos un programa cargadísimo que, creedme, no os va a dejar indiferentes. Hoy vamos a sumergirnos en dos temas que han sacudido las redes sociales y los titulares de las revistas del Corazu Superíndice 3N. Por un lado, hablaremos del volcán N de emociones que parece haber entrado en erupción Superíndice 3N en Oporto, protagonizado por nuestro queridísimo Can Yaman. Y por otro lado, reflexionaremos sobre un 8M, el Día Internacional de la Mujer, que ha sido, sin duda, inolvidable, repleto de reivindicaciones, sororidad y momentos que merecen ser analizados con lupa. Asu que preparaos un cafecito, poneos CU Superíndice 3 modos y vamos a desgranar todo esto juntitos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el salseo, no puedo dejar de recordaros que si aún no lo habu copyright is hecho, os suscribo, is a nuestro canal. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos contenido nuevo, porque os aseguro que siempre estamos preparando cositas interesantes para vosotros. Venga, un clic RU, pido y formad parte de esta gran familia. Bien, empecemos por lo jugoso, por el drama, por el Can Yaman en Oporto. Madre mía, copyright revuelo se ha montado. Como sabu copyright is, Can es una figura que levanta pasiones ayu por donde va. Su carisma, su atractivo y por copyright no decirlo, su fama de chico rebelde, lo convierten en un IMU, N para los fans y también copyright N, seamos sinceros, para los paparazzi. Pues bien, parece que su reciente visita a Oporto, Portugal, ha sido de todo menos tranquila. Circulan por las redes sociales videos y fotografías que muestran al actor visiblemente frustrado, rodeado de fans y fotos Superíndice 3 grafos. Algunos incluso lo describen como estallando o perdiendo los nervios. ¿Qué copyright ha pasado exactamente? La información Superíndice 3N que tenemos es un tanto confusa y, como siempre, hay que tomarla con pinzas. Al parecer, la situación Superíndice 3N se volvió Superíndice 3 insostenible debido al acoso constante de los fans y la prensa. Can, que siempre se ha mostrado amable y accesible, parece haber llegado a su límite. Se le ve intentando mantener la calma, pero también copyright N pidiendo espacio y privacidad. Hay quienes lo critican, argumentando que la fama conlleva este tipo de situaciones y que deberá estar preparado para ello. Otros, en cambio, lo defienden a capa y espada, argumentando que incluso las celebridades tienen derecho a su intimidad y a ser tratadas con respeto. Yo personalmente creo que ambas posturas tienen algo de razón Superíndice 3N. Es cierto que la fama trae consigo una gran atención Superíndice 3N medio tica y que los famosos deben aprender a gestionarla. Pero también copyright N es fundamental recordar que son seres humanos, con emociones y límites. Y que el acoso constante, la falta de privacidad y la presión Superíndice 3N medio tica pueden ser realmente asfixiantes. Además, es importante considerar el contexto. Can Yaman ha estado trabajando muy duro últimamente con proyectos que le exigen mucho física y emocionalmente. Quizás esta visita a Oporto era un respiro, un momento de relax que se vio interrumpido por la avalancha de fans y paparazzi. Profundizando en esto, no solo se trata de una agenda apretada, sino también del tipo de proyectos que ha estado asumiendo. Can ha estado involucrado en papeles que requieren una transformación física importante y un alto grado de compromiso emocional. Imaginen el desgaste que esto puede generar, la necesidad imperiosa de desconectar y recargar energías. Llegar a un lugar como Oporto, que quizás idealizó como un remanso de paz, y encontrarse con una situación aún más intensa que la que vive en su día a día, es comprensible que lo haya llevado al límite. También hay que considerar el factor cultural. La forma en que se aborda a las celebridades varía mucho de un país a otro. Quizás en Italia, donde Can es muy popular, esté más acostumbrado a un tipo de interacción con sus fans. Pero en Portugal, quizás la intensidad y el fervor hayan sido diferentes, más invasivos, y esto pudo haberlo descolocado y superado. Además, el idioma puede haber sido una barrera, dificultando la comunicación y la posibilidad de establecer límites de una manera clara y respetuosa. Imaginen tener que lidiar con una multitud de personas que te hablan en un idioma que no dominas, tratando de explicar que necesitas espacio, que necesitas un respiro. La frustración debe haber sido enorme. Pero vayamos más allá del simple análisis del estallido de Can.
Este incidente pone de relieve un problema más profundo y preocupante, la deshumanización de las celebridades. A menudo los vemos como personajes inalcanzables, figuras públicas que pertenecen al imaginario colectivo, olvidando que son personas de carne y hueso, con sus propias necesidades, sentimientos y vulnerabilidades. Nos creemos con el derecho de invadir su espacio personal, de exigir su atención, de juzgar sus acciones sin conocer el contexto. Los convertimos en objetos de consumo, en meras mercancías que satisfacen nuestra curiosidad y alimentan nuestro morbo. Y cuando se rebelan, cuando muestran su humanidad, los criticamos y los acusamos de ingratos. Recordemos el caso de Britney Spears, un ejemplo paradigmático de cómo la fama puede destruir una vida. Desde muy joven, fue sometida a una presión mediática implacable, a un escrutinio constante de su vida personal, a una manipulación despiadada por parte de su entorno. Su estallido en 2007, cuando se rapó la cabeza y atacó un coche con un paraguas, fue interpretado por muchos como una muestra de locura, pero en realidad era una manifestación desesperada de su sufrimiento, una súplica por un poco de privacidad y dignidad. Afortunadamente, Britney ha logrado recuperar el control de su vida y ha alzado la voz para denunciar el abuso que sufrió. Su historia es un llamado de atención sobre la necesidad de cambiar nuestra forma de relacionarnos con las celebridades. En cualquier caso, este incidente nos invita a reflexionar sobre la relación superíndice 3N entre los famosos y sus fans, sobre los límites de la fama y sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, independientemente de su estatus. Tal vez sea hora de que los medios de comunicación y las redes sociales asuman su responsabilidad en la creación de este clima de acoso y presión. Tal vez sea necesario establecer límites más claros y estrictos para proteger la privacidad de las celebridades. Tal vez sea necesario educar a los fans sobre la importancia del respeto y la empatía. Y hablando de respeto y de derechos, vamos a pasar al segundo tema del DUA, el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Aún más menos la jornada ha sido especialmente emotiva y reivindicativa. Las calles se han llenado de mujeres exigiendo igualdad, justicia y el fin de la violencia machista. Hemos visto manifestaciones multitudinarias en todo el mundo con lemas potentes, pancartas ingeniosas y un clamor unánime por un futuro igualitario. Hemos escuchado discursos inspiradores de mujeres líderes, activistas y defensoras de los derechos humanos. Y hemos sido testigos de actos superíndice 3 licos que nos han recordado la importancia de seguir luchando por nuestros derechos. Este 8M ha sido inolvidable por muchas razones. En primer lugar, porque ha coincidido con un momento de auge de los discursos de odio y de la negación superíndice 3N de la violencia de copyright nero. En segundo lugar, porque hemos visto una mayor participación superíndice 3N de superíndice 3Bs en las movilizaciones, lo que demuestra que las nuevas generaciones comprometidas con la lucha feminista. Y en tercer lugar, porque hemos sido testigos de una mayor sororidad entre las mujeres, un apoyo mutuo que nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante. La coincidencia con el auge de los discursos de odio y la negación de la violencia de género es, sin duda, un factor crucial que ha marcado este 8M. Estos discursos que proliferan en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, intentan desacreditar el movimiento feminista, minimizar la gravedad de la violencia machista y negar la existencia de la desigualdad de género. Atacan a las mujeres que alzan la voz, las ridiculizan, las insultan y las amenazan. Siembran la duda sobre la veracidad de sus testimonios y las culpan de su propia victimización. Este clima de hostilidad y desinformación hace que la lucha feminista sea aún más difícil y necesaria. La mayor participación de jóvenes es otro aspecto destacado de este 8M. Las nuevas generaciones han crecido en un mundo donde el feminismo está más presente en el debate público, donde se habla abiertamente de temas como la igualdad salarial, el acoso sexual y la violencia de género. Han visto los logros del movimiento feminista en la lucha por los derechos de las mujeres, pero también son conscientes de que aún queda mucho por hacer. Su compromiso y su energía son fundamentales para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Además, la juventud aporta nuevas perspectivas y estrategias a la lucha feminista, utilizando las redes sociales y otras herramientas digitales para movilizar a la gente y difundir su mensaje. Y la sororidad, esa hermandad entre mujeres, ha sido otro elemento clave de este 8M. Las mujeres se han unido para apoyarse mutuamente, para compartir sus experiencias, para alzar la voz juntas contra la injusticia. Han creado espacios seguros donde pueden hablar libremente de sus problemas, donde se sienten escuchadas y comprendidas.
Han demostrado que juntas somos más fuertes y que podemos lograr grandes cosas. La sororidad es una herramienta poderosa para combatir el aislamiento y la soledad que a menudo sienten las mujeres que sufren discriminación o violencia. Pero también copyright N es importante reconocer que aún queda mucho camino por recorrer. La igualdad real entre hombres y mujeres sigue siendo una utopía en muchos subcondiéresis ámbitos de la vida. La violencia machista sigue siendo una lacra que se cobra vidas cada día. Y la discriminación superíndice 3 en el laboral, la brecha salarial y la falta de representación superíndice 3 en femenina en puestos de poder son problemas que persisten. Las estadísticas son alarmantes. En muchos países, las mujeres siguen ganando menos que los hombres por el mismo trabajo. Están subrepresentadas en los parlamentos, en las empresas y en otros puestos de decisión. Siguen sufriendo acoso sexual en el trabajo y en la calle. Siguen siendo víctimas de la violencia doméstica, del feminicidio y de otras formas de violencia machista. Estos datos nos recuerdan que la igualdad de género no es una realidad, sino un objetivo por el que debemos seguir luchando. La brecha salarial, por ejemplo, es un problema complejo que tiene múltiples causas. Las mujeres a menudo eligen carreras menos remuneradas que los hombres, asumen más responsabilidades familiares que dificultan su desarrollo profesional, y son discriminadas en los procesos de selección y promoción. Para cerrar la brecha salarial, es necesario abordar todas estas causas de manera integral. Es necesario promover la igualdad de oportunidades en la educación y el empleo, fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y las tareas domésticas, y combatir la discriminación de género en el ámbito laboral. Por eso es fundamental que no bajemos la guardia. Que sigamos alzando la voz, que sigamos reivindicando nuestros derechos y que sigamos trabajando juntas para construir un mundo justo e igualitario para todas. Es crucial que los hombres se unan a la lucha feminista, que reconozcan sus privilegios y que trabajen para desconstruir los estereotipos de género. Es necesario educar a los niños y a las niñas en la igualdad, para que crezcan con una mentalidad abierta y respetuosa. Es fundamental que los gobiernos implementen políticas públicas que promuevan la igualdad de género y que protejan a las mujeres víctimas de la violencia machista. El 8M no es solo un día de celebración superíndice 3N, sino también copyright N un día de reflexión superíndice 3N, de reivindicación superíndice 3N y de compromiso. Un día para recordar a todas las mujeres que lucharon antes que nosotras, para honrar su legado y para seguir su ejemplo. Pensemos en las sufragistas que lucharon por el derecho al voto, en las activistas que lucharon por la igualdad salarial, en las feministas que lucharon por la legalización del aborto. Su lucha ha allanado el camino para las mujeres de hoy, y es nuestra responsabilidad seguir su ejemplo. Un día para pensar en las mujeres que aún sufren discriminación superíndice 3N, violencia y opresión superíndice 3N en todo el mundo. Mujeres que viven en países donde no tienen derecho a la educación, al trabajo o a la libertad de expresión. Mujeres que son obligadas a casarse a una edad temprana. Mujeres que son víctimas de la mutilación genital femenina. Mujeres que son explotadas sexualmente. Debemos solidarizarnos con ellas y apoyarlas en su lucha por la justicia y la igualdad. Y un día para comprometernos a construir un futuro mejor para todas las mujeres, un futuro en el que podamos vivir libres, seguras e iguales. Un futuro donde no haya violencia machista, donde no haya discriminación laboral, donde no haya brecha salarial, donde las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. En definitiva, este 8M ha sido un recordatorio de que la lucha feminista sigue viva que nunca y de que tenemos que seguir trabajando juntas para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres. Es una lucha que nos concierne a todos y a todas, porque la igualdad de género es fundamental para construir una sociedad más justa, más próspera y más pacífica. Y ahora, mis queridos corazones, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Hemos hablado de la situación superíndice 3N de Can Yaman en Oporto, un incidente que nos invita a reflexionar sobre la relación superíndice 3N entre los famosos y sus fans y sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas. Y también copyright N hemos reflexionado sobre el 8M, un día inolvidable de reivindicación superíndice 3N, sororidad y compromiso con la lucha feminista. Espero que hayáis disfrutado de este programa tanto como yo he disfrutado preparándolo para vosotros. Quiero agradeceros de corazón superíndice 3N vuestra compau más menos UA, vuestro apoyo y vuestra participación superíndice 3N. Me encantaría saber vuestra opinión superíndice 3N sobre estos temas.
Q copyright pensu, is de la situación superíndice 3N de can llaman en oporto. Creo copyright is que los fans y los paparazzi deben tener ese respeto por la privacidad de las celebridades. ¿Y Q copyright os ha parecido el 8M de este aún más menos o? Creo copyright is que hemos avanzado en la lucha por la igualdad de Geu copyright Nero. Dejadme vuestros comentarios abajo abajo, que me encanta leeros y saber vuestras opiniones. Y antes de despedirme os recuerdo que le deis un buen me gusta a este video si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutarlo y por supuesto, que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habu copyright is hecho. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí, os quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3 video. Un abrazo enorme y hasta pronto.